Bienvenidos a su programa Pacto Renovado en una emisión más, donde estaremos compartiendo la palabra del Eterno con el deseo de que su vida sea edificada y también pueda encontrar esa comunión con nuestro Padre y dirigir ahora sí su vida a un nivel de madurez y que también pueda adquirir la palabra de nuestro Señor tal y como está escrita, sin ninguna interpretación humana y también sin ningún complemento que ésta la pueda desviar de su concepto original y por el cual fue creada. Así que nuevamente, bienvenidos a este espacio. Es para mí un gusto darle también la bienvenida a nuestro hermano Saudi Huitzil, que nos acompaña hoy en este programa en el cual estaremos tratando el tema de todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Bienvenido, hermano Saudi. Muchas gracias por la invitación, gracias también primeramente a Yahweh nuestro Dios, quien nos permite estar aquí reunidos para poder estudiar su palabra y por supuesto pedirle que a través de su Espíritu Santo sea quien nos esté guiando y como decías hace un momento, poder dar las escrituras como el Señor nos las dejó, sin conocimiento de hombre, sin lo que nosotros creemos, sino lo que la palabra nos indica y que es real y que es verdadera. Así es, efectivamente, y este tema, el cual estaremos tratando el día de hoy, pues bueno, va a iniciar en el capítulo 7 de Mateo, en su versículo 7 al versículo 12. Ayer estaremos abordando esta temática, pero también es de mencionar que el título de nuestro programa también entra dentro de los temas que van con los principios del pueblo, del reino, en su manera de tratar a otros. Usted podrá encontrar en nuestra página web, que es www.veracidadchannel.com, y en la barra de Pacto Renovado, allí en Enseñanza Bíblica, usted va a Pacto Renovado, y allí encontrará también nuestro tema que antecede a este programa, en el cual hemos presentado el de no juzgar, porque entonces seremos juzgados. Y también esto va relacionado con el tema que estaremos presentando hoy y que específicamente nos va a dar una enseñanza de lo que es la comunión con el Eterno, la oración, la plática con Él, en el cual, bueno, necesitamos todos los días poner en práctica y también saber que es nuestro principal medio de comunicación con Él. Y es que si vamos a las Escrituras, aquí el Señor nos dice en varios versículos de la palabra que es necesario mantener una comunión con el Padre. ¿Cómo mantenemos esa comunión con el Padre? Es a través de la oración. Para que nosotros podamos conocer a nuestro Dios, aún en nosotros como seres humanos tenemos un Padre. ¿Cómo nos acercamos hacia Él? Pues a través de la plática, a través de estar junto con esa persona y poder que Él nos platique sus experiencias. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? También a través de la oración, y es que nosotros podemos comunicarnos con el Padre a través de la oración. El Señor nos dice que no estamos solos, que ha dejado su Espíritu, pero también podemos platicar con Dios a través de la oración. Y hemos visto que Yeshua a lo largo de los capítulos 6 y 7, pues nos habla de este tema de la oración. Reprende también a los escribas, a los fariseos específicamente, los reprende porque ellos oran en público y les gusta orar en público y recibir ahora sí que la atención, pero también la aprobación de los hombres. Aprendimos que la oración es importante en el capítulo 6, aprendimos que esta oración, esta plática con el Eterno, tiene que ser en privado, ¿sí? Tiene que ser en tu cámara, a solas con Él, para que entonces la retribución sea ahora sí de parte de Él y no de los hombres. Importante, hemos destacado a lo largo y ancho de este programa que el orgullo, la vanidad, ahora sí que la codicia y todos esos males que nos acarrean, ahora sí que una vida lejos de Dios, pues bueno, habitan en nosotros y tenemos que cada día sacarlos de nuestra vida cotidiana para que podamos agradar al Eterno y que seamos conscientes de que tenemos esas debilidades, de que tenemos esa naturaleza y solo la palabra a través del Espíritu del Señor nos va a dar la fortaleza para apartarnos de todas esas prácticas y entonces obedecer lo que Él ha establecido. Y es que el Señor ahí nos dice también que la oración, dice, ¿por qué debemos de orar? Una de las razones es porque, como dice en Efesios capítulo 6, versículo 12,
Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros debemos de orar y pedirle al Señor también, ahí en medio de nuestra oración, discernimiento, como veíamos en el capítulo anterior, para poder descifrar los espíritus y que el Señor nos haga sentir en nuestro corazón qué es lo bueno y qué es lo malo, y no caer en lo que dice la palabra, que en los últimos tiempos a lo malo le dirán bueno y a lo bueno malo. Así es. Pues bueno, empecemos con el versículo 7 de este capítulo 7 de Mateo, que nos dice de esta manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se nos abrirá. ¿Sí? Cada una de estas palabras, pues bueno, tiene una acción, tiene un verbo, el cual tiene como respuesta a esa acción también, y es algo que de una manera ahora sí que abierta, sencilla, se entiende. Todo aquel que pide, pues bueno, se le da, ¿verdad? Y todo aquel que busca, pues se encuentra. Y también todo el que llama, se le abre o se le atiende. Y para eso es muy importante estudiar las palabras que hacen referencia a estas palabras en español, ahora verlas desde el contexto hebreo. Ciertamente hemos dado a conocer que el libro de Mateo fue escrito tanto en hebreo como en griego, ¿sí? Hay esas dos posturas a lo largo de la historia, se ha llegado a esa conclusión. Bueno, en este estudio estaremos abordando tanto el hebreo como el griego para saber en qué nos pueden ayudar y abundar para comprender las palabras y a qué se estaba refiriendo, pues bueno, el Mesías Yeshua, para dar a conocer a sus discípulos. Recordemos que muchas de estas palabras fueron transmitidas primeramente a sus discípulos y después las transmitió a todos los demás. Pero siempre quiso y deseó él que sus discípulos aprendieran, conocieran y pudieran ver esta palabra que después de su muerte entonces iban a ver revelada completamente. Así que la palabra, bueno, pedid o pedir, que es la primera palabra con la cual nos encontramos en este versículo, es la palabra Sha'al, que le encontramos en el Strong en su número H7592. Y esta palabra Sha'al o Sha'el viene de una raíz primaria que significa inquirir, pedir, requerir, demandar, consultar, dedicar, demandar y desear. Y esta palabra pedir también la encontramos, pues bueno, en su contexto griego. Y en el griego, en el diccionario Strong es el G154, y esta palabra en el griego se menciona aiteo, que deriva de una palabra también que, bueno, no es tan, que es incierta su significado, pero que se puede concluir que significa pedir, en general, pedir o demandar. Y esto nos lleva también a otro término del Strong que nos liga al G4441, que es la palabra ahora sí relacionada con pedir, también está vinculada a esta palabra que es puntanomai. Y puntanomai en su raíz, ahora sí, en su significado principal, dice que propiamente significa una petición como favor y que es estrictamente una demanda por algo debido, al igual que encontramos otras palabras involucradas en el diccionario, que esto al final es el significado por implicación: aprender con inteligencia, preguntar, entender o inquirir. Y esto nos ayuda precisamente a dar luz y a vincularnos con respecto a qué es la oración. Ciertamente la oración hoy en Latinoamérica básicamente es ir delante de Dios y pedirle algo, ¿sí? Exigirle algo. Vemos en la palabra que también el Señor, durante su ministerio, también Él se apartaba a orar. Decía hace un momento que, a diferencia de los fariseos, que les gustaba que la gente les dijera qué tan buenos son, o dice que les gustaba que la gente viera cómo oraban, el Señor dice que se apartaba a orar para estar en intimidad con el Padre. Entonces, el Señor, siendo Hijo de Dios, oraba
cuánto más nosotros que necesitamos y dependemos solamente de su voluntad de Él. Entonces debemos de aprender aquí que el Señor Jesús, aun siendo Dios y el Mesías, Él necesitaba orar para mantener esa comunión con el Padre. Entonces nosotros como hijos de Dios, si nos hacemos llamar hijos de Dios, también necesitamos tener comunión con Dios. Efectivamente, y tener esa comunión, ahora sí, que la palabra oración está vinculado precisamente a este hecho, porque la única manera de pedir al Eterno, ahora sí, de expresarnos hacia Él en una petición, pues es por medio de la oración. Y esto es algo que tiene que vivir todo creyente todos los días. A veces por nuestra vida express, por el trabajo, por ahora sí la premura, el poco tiempo que a veces tenemos, debido a esta situación que estamos viviendo y específicamente aquí en México, pues bueno, sabemos que en ciudades como la Ciudad de México existe un tráfico inmenso, que a veces uno tiene que salir 1 o 2 horas antes para ir a algún lugar, ¿sí? Por el tráfico que hay. Entonces esto resta gran tiempo que podamos dedicar a una comunión, de tal manera que despertamos y lo primero que hacemos es levantarnos, pero no nos acordamos que al levantarnos tenemos que agradecer al Eterno, al Creador, por la vida que Él nos ha dado. Y es cuando vemos que se nos olvida, cuando nosotros no tenemos esa revelación de parte del Padre, de aprender a agradecer en todo momento lo que el Señor nos ha dado, caemos en un error. El Señor nos pide mantenernos en comunión todo el tiempo con Él, ser agradecidos en todo momento, aprender que también en los momentos malos es necesario dar gracias, pues el propósito de Dios se está cumpliendo en nuestra vida. Aún en los momentos más terribles de nuestra existencia es necesario dar gracias, porque en ellos aprendemos y en ellos nos refinamos como personas. Aprendemos de qué estamos hechos y aprendemos cuánto hemos de aplicar la palabra en nuestra vida. No solamente es estudiar y no solamente es aprendernos los textos, sino hacer, como siempre nosotros decimos, la palabra viva en nosotros. Y cuando pasamos las pruebas y las luchas y aprendemos a dar gracias, es porque estamos confiando en aquel Ser Supremo quien nos dijo que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Cuando nosotros aprendemos a descansar en su voluntad, aprendemos a tener paz en medio de la adversidad. Efectivamente. Y esto es algo que definitivamente también encontramos en la Torá, hermano Saudi, porque el Señor establece que al levantarnos y al antes de acostarnos hay que orar, hay que tener una comunión con Él, hay que recordar que Él es el único Dios. Fíjate que dice allí, si puedes apoyarme con la lectura, que encontramos en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 y 5, que es algo que nuestros hermanos judíos por mucho tiempo han practicado, el leer, el recitar el Oye Israel o el Shema, ¿sí? Y esto es algo que también Yeshua ahora sí que practicó y que él también oró, y es algo que de lo cual tenemos nosotros que aprender, recordar que nuestro Dios uno es, el único Dios, al levantarnos y al despertarnos. Y allí en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4 al 5, ¿qué nos dice? 6 dice: Oye, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Te das cuenta que ahí dice cuando te acuestes y cuando te levantes? Tendrás en tu mente y repetirás estas palabras, pero recordemos que Yeshua nos lleva a un nivel todavía aún mayor, que esto es tener esa comunión con el Padre todos los días y recordar estas palabras. Por eso es que es importante que la oración tiene que ser una comunión constante, tanto cuando nos levantemos y cuando nos vayamos a acostar, ¿verdad? Qué maravilloso sería que podamos ahora sí que tener presente el Shema, que es una oración, no es una oración solo de los judíos, es una oración que todo el creyente que cree en el Mesías y que cree en Yahweh como único Dios, pues bueno, podría emplear todos los días en su vida.
Por eso es que esta parte de la Escritura nos enseña a que tenemos que tener presente esto, de que no solo la oración es algo en lo cual usted tenga que pedir todos los días. Ciertamente el Señor dice, pidan y se os dará. Y estamos pidiendo, ¿saben qué? Las promesas que Él ya ha hecho para nuestras vidas. Nada nuevo. Precisamente también Él nos enseña que cuando pidamos sea conforme a su voluntad. Porque si pedimos fuera de su voluntad, pues entonces no vamos a ver el resultado ni la respuesta de esas oraciones. Importante también, hemos aprendido, hermanos Audi, que cada vez que pedimos, es importante que nuestra comunión con el Eterno sea ahora sí una verdadera comunión. Cuando estamos en pecado, lamentablemente somos alejados del Eterno. Nos alejamos completamente. Entonces, muchas de esas oraciones, de esas súplicas, no son escuchadas, porque entonces no estamos teniendo un verdadero compromiso con el Creador. No estamos teniendo esa comunión y esa sinceridad con Él. Por lo tanto, muchas de esas oraciones, lo aprendimos en una clase pasada, que no son escuchadas. No pueden ser escuchadas porque no hay una pureza de corazón, porque no hay una entrega y un compromiso real con el Creador. Y es que veíamos en capítulos anteriores que también el Señor nos enseña a que primero debemos de perdonar antes de poder inclinarnos delante de la presencia de Dios. Porque cuando nosotros no perdonamos, dice que el Señor tampoco nos perdona y tampoco nos escucha. Cuando nosotros no aprendemos a escuchar tampoco a nuestro prójimo, el Señor dice que no nos puede escuchar porque Él no puede estar unido a un corazón contaminado con odio, un corazón contaminado con la carne. Entonces, cuando nosotros queremos tener esa conversación con el Padre, es necesario que vivamos también una vida en santidad delante de Dios. Así es, y es precisamente lo que hemos visto en base a estos versículos a partir del capítulo 5 de Mateo, donde vimos las bienaventuranzas, que Jesús nos está ahora sí que enseñando a cómo debe ser la conducta de todo creyente, cuál debe ser el compromiso que él debe de tener para con Dios, ¿sí? Para con el Creador. Y parte de esa conducta, pues bueno, es que el creyente, el discípulo del Mesías, tenga una comunión constante con el Señor. Y que ciertamente aquí vemos en esta primera parte, el pedir va ligado a algo que ya está establecido por el mismo Dios. ¿Qué vamos a pedir? Conforme a su voluntad, conforme a lo que Él dejó escrito. Y que también pedir esas promesas que Él ha hecho para que se cumplan. Muchas veces en nuestra mentalidad helénica, pero principalmente en nuestra mentalidad latina, tenemos presente de pedirle todo a Dios. Y parece que Dios es un padre que cumple caprichos, ¿verdad? Porque siempre le estamos pidiendo o dinero, le estamos pidiendo cosas materiales, le pedimos muchas cosas que son banales, que ciertamente el Señor nos las va a dar, porque eso sí dice que todo conforme nosotros busquemos su reino y su justicia, y ya aprendimos qué es la justicia verdadera, real, entonces las demás cosas se van a ir añadiendo, de tal manera que yo no necesito estar pidiendo todos los días, porque ciertamente si tú y yo obedecemos sus mandamientos, en su momento eso llegará, si lo necesitas, si lo requieres, si el Señor sabe que para ti es indispensable, y si sabe también, por supuesto, que con eso tú no te vas a perder. Y es que, como tú decías hace un momento, el Señor, muchos creyentes o muchas personas que se hacen llamar discípulos o personas que estudian las Escrituras, hoy por hoy agarran al Señor como un cajero automático. ¿Y por qué digo cajero automático? Porque en el momento de angustia, en el momento que necesitan o tienen alguna necesidad, entonces sí se acercan a Dios y se hincan y lloran y claman y dicen, Señor, ayúdame. Pero en los momentos en donde todas las cosas van bien, en donde el Señor les ha proveído hasta de más a esos siervos, a esas personas, se olvidan de todo lo establecido por Dios, se olvidan de que hay un Creador, se olvidan de que el Señor los ve, se olvidan de que el Señor nos ha pedido guardar su palabra, y entonces comienzan a andar conforme a sus concupiscencias. Cuando el Señor conoce nuestro corazón, no te va a dar algo que sabe que te hará daño.
veíamos en capítulos anteriores que el Señor te da conforme a su voluntad, y como su voluntad es perfecta, si quieres andar en sus caminos, entonces el Señor te dará conforme a su voluntad y no conforme a lo que tú quieras. Porque ¿qué es lo que quiere el ser humano y su carne? Quiere dinero, quiere diversión, Claro. quiere que el Señor le cumpla caprichos. ¿Y para qué quiere las riquezas? Ni siquiera las quiere para ayudar al prójimo o para poder proveerle a quien no tiene. Lo quiere para presumir, para poder tener las mejores ropas, los mejores zapatos, las mejores cosas, y todo es yo. Y el Señor nos dice, deja todo eso, porque hoy lo que yo te daré es exactamente lo que tú necesitas. No más, como decía ahí la Escritura, para que no te preocupes, pero cuando el Señor sabe hasta dónde va a llegar nuestro corazón o nuestras actitudes, no nos los da. Dice que cuando el Señor ama a sus hijos, los reprende y también les da conforme a su voluntad. No más porque sabe que en algún momento nos perderíamos. Efectivamente, así es. Y Él conoce, y a veces lamentamos el hecho de no tener riquezas, pero ciertamente el Señor sabe a quién dárselas, a quién darle aquello que pide, porque ciertamente si ama, el padre que ama a sus hijos siempre está buscando lo mejor. Y usted que es padre sabe que no le va a dar algo que su hijo le pueda hacer daño, ¿sí? Si su hijo a la edad de 16, 15 años le está pidiendo un vehículo, un coche, y que no sabe manejar, usted no se lo va a dar, porque sabe que al momento que se suba a ese vehículo puede chocar con él, puede hacerse daño, puede lastimarse. Entonces, cuando el ser no está preparado, cuando la persona no está preparada, aunque lo pida, el padre muchas veces no lo otorga porque todavía no es el tiempo, no es el momento. Y no es cuestión de insistencia, porque muchos piensan que cuando yo tengo un capricho o cuando quiero lograr algo conforme a mi carne es clamar y clamar y clamar hasta que el Señor me lo dé. Sin embargo, es como decías tú, mientras el Padre vea que no es lo correcto para nosotros, así insistamos durante muchos años, si no es la voluntad de Dios, no se va a cumplir, porque el Señor no vino a cumplir caprichos, sino vino a hacer su voluntad perfecta en nosotros. Efectivamente, así es, y su voluntad es que seamos bendecidos, ciertamente, que tengamos riquezas, por supuesto, pero para que esas riquezas se vean reflejadas, hay condicionantes. Hay condicionantes, y la primer condicionante es obedecer su palabra, guardar sus mandamientos y estar bajo su voluntad perfecta. Y entonces, una vez hecho eso, entonces el Señor va a determinar si eso que tú estás pidiendo, si eso que tú estás ahora sí que solicitando, demandando, es conforme a su voluntad. Y también ahora recuerdo en un capítulo anterior donde veíamos que conforme a nuestro corazón también es que definimos las riquezas. Porque ¿qué es lo que nosotros llamamos riqueza? Efectivamente. Muchas personas se han confundido y dicen, bueno, la riqueza está en el dinero. Y no, a veces la riqueza está en una familia que amas, una persona que tú aprecias, tus padres, tus hermanos, tu entorno, una meta. Tu entorno, lograr una meta, que el Señor te permita tener una oportunidad. Son riquezas y bendiciones que Él te da. Sin embargo, como seres humanos, y ahí lo dice la Escritura, que el ser humano nunca está conforme con lo que tiene. ¿Por qué? Porque siempre quiere más. Así es. Y nunca está conforme, nunca es agradecido con lo poco que tiene. Y hoy nos exhorta el Señor a que dejemos de estarnos quejando por lo que no tenemos y empezamos a agradecer por las bendiciones que nos ha dado, porque si las empezamos a contar son demasiadas, desde la vida, la salud, el aire que respiramos, la familia que tenemos, a la persona que tenemos al lado que nos ama y nos quiere, son bendiciones que el Señor nos da. Sin embargo, nosotros los seres humanos estamos acostumbrados más a quejarnos que a agradecer a Dios por todo lo que hace en nuestra vida. Así es, efectivamente, y esa es lamentablemente la mentalidad de no solo de los mexicanos, sino de toda la mayoría de los latinos, ¿sí? De esa mentalidad de estarnos quejando de aquello que no tenemos y siempre culpamos a Dios porque Él no nos da, ¿sí? Y bien como lo ha dicho nuestro hermano Saudi, la riqueza no solo está en las cosas materiales, está, como él lo mencionó, en la familia, en los seres que nos aman, en las metas que logramos, pero sobre todo la riqueza del ser está cuando descubrimos que hay un Dios que nos ama y un Dios que dio su vida por nosotros,
manifestó ahora sí lo mayor, la máxima muestra de amor por medio de su Hijo, entregándolo, y que hoy nos llama a ser discípulos. Así que si usted pide conforme a su voluntad, porque ciertamente entonces así el Señor se lo dará. Y veíamos también en la escuela del discipulado, en un programa que tenemos los días sábados, veíamos que el Señor nos da conforme a su voluntad, pero qué tan importante o hacia dónde está enfocada nuestra oración. Veamos si nuestra oración está para poder ayudar al prójimo, o para poder pedirle al Señor que sea quien haga su voluntad de nosotros para que nosotros podamos bendecir a los demás. Claro. O solamente es para cumplir en nuestros caprichos. Cuando nuestra oración se convierte en un estarle pidiendo al Señor todo el tiempo por nuestros intereses, entonces el Señor no nos va a escuchar, sí, porque sabe el motivo de nuestro corazón. Claro, allí se manifiesta el egoísmo, se manifiesta la codicia, se manifiesta la vanidad. O sea, vemos los ejemplos de las Escrituras que nos han dejado. Salomón, un rey, abundante tanto en riquezas como en bienes materiales, pero también en mujeres, ¿sí? Lamentablemente, y al final todo eso convergió para que Salomón se perdiera. Para que Salomón escribiera en Eclesiastés y también en los Proverbios, vanidad de vanidades. Nada de esto, todo lo que he recibido, nunca encontré la felicidad. Nunca. Lo tuve todo. Todo. Dice que hasta reyes de otras naciones venían a visitar a Salomón para aprender de su sabiduría. Y al final dijo, no logré nada. ¿Qué pasó con Salomón? Pues al final perdió, ahora sí, la esencia de la ley en su vida. Y es que el principio de toda sabiduría y de toda riqueza y de todo conocimiento, dice, es el temor a Jehová. Así es. Y con esto vamos a un corte y regresamos aquí en su programa Pacto Renovado. Estamos de regreso aquí en su programa Pacto Renovado, y en este día, pues bueno, nos encontramos tratando un tema que ahí encontramos en el capítulo 7 del libro de Mateo, en su versículo 7 específicamente, donde nos encontramos hoy, pues bueno, analizando este tema de todo el que pide recibe, dice, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Palabras del mismo maestro de Nazaret, Yeshua HaMashiach, que nos está manifestando aquí, ahora sí, y vinculándonos al tema de la oración y lo importante que esta es para el creyente hoy en día, y cómo esta tiene que tener, ahora sí, que las pautas y también la relación que éste va a encontrar con su Dios. Y es que veíamos antes del corte que el Señor nos da conforme a su voluntad, y es que veíamos que el Padre no nos va a dar algo que nos vaya a lastimar o que nos vaya a desviar del camino o los propósitos de Dios. Si seguimos leyendo ahí en Mateo 7, capítulo 9, versículos 9, dice: ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Aquí nos enseña que el Señor nos va a dar conforme a su voluntad, pero no nos va a dar algo que nos lastime o algo que nos vaya a desviar de la voluntad perfecta de Dios. Así es, y es como lo planteábamos. Usted como padre, usted que ama a una persona, nunca le va a dar algo que le haga daño. Y es precisamente lo que está diciendo la Escritura. Ningún padre, dice, va a darle algo a su hijo que le haga daño. Dice, si él le pide, ahora sí, pide esta parte: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Verá, nadie, absolutamente nadie en su sano juicio va a darle algo a su hijo para que le haga daño. Sí, entonces, de la misma manera, dice Yeshua, actúa el Padre Celestial. De esa misma, si tú le pides algo, que bueno, Él te lo va a dar a su tiempo y también cuando estés preparado, ¿verdad? Y no será algo que te haga daño, sino todo lo contrario, te fortalezca y que también te haga cada vez más consciente
de la necesidad de los demás. Así es, y nos dice el Señor, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todo lo que queráis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces aquí nos dice el Señor que primeramente también debemos de buscar hacer el bien común, como decíamos hace un rato. Antes de pedir para nosotros, también priorizar las necesidades de nuestro prójimo. Así es. Y ver con misericordia lo que los demás necesitan, antes de llenar nuestro ego, nuestra vanidad o lo que nosotros queremos en bienes materiales, antes de poder ayudar al prójimo. Entonces pidamos al Señor que haga su voluntad perfecta en nuestra vida, pero que también nos ayude y nos dé sabiduría y conocimiento para poder ayudar a nuestro prójimo. Así es, efectivamente. Fíjate que todo lo que estás mencionando, Saudi, está en los mandamientos que Yahweh dejó para su pueblo. Y vemos allí el mandamiento de amar a todos los humanos que están bajo el pacto de la ley, el pacto que fue hecho bajo la Torá. Es su mandamiento, amar, es lo que dijo Yeshua, amo a tu prójimo como a ti mismo. Lo que quieras que hagan contigo los hombres, hazlo tú también con ellos. Entonces, allí está la Torá presente, ahora sí que de la forma en que Yeshua sacó la esencia de esos mandamientos de esa Torá y nos mostró cómo vivirlas. También nos dice un mandamiento en Levíticos capítulo 19, 16, que nos dice no atentar contra la vida de nuestro prójimo, ¿sí? También no engañar a nuestro prójimo, Levíticos 25, 17, y también no difamar a nuestro prójimo, que es Levíticos 19, 16, no guardar odio en el corazón contra nuestro prójimo, que es Levíticos también 19, 17. Y bueno, vemos más ahora sí mitzvot de la Torá aquí escritos, el no vengarse, no guardar rencor, no permitir que tu hermano cometa error, no maldecir al sordo. Fíjate que también allí en Levíticos capítulo 19, 14 lo encontramos, no poner tropiezo al ciego, aquel que no conoce, que no puede ver, y corregir al pecador y ayudar a otro que trata de levantar, bueno, a su bestia caída, aquel que ha pasado por algún momento ahora sí difícil, que ha perdido alguna pertenencia o algo, pues bueno, también tenemos que ser solidarias con esas cuestiones. Y entonces es ahora sí que un tema en el cual el Señor nos está enseñando la conducta que todo creyente del reino debe de tener y que tenemos que motivarnos a no solo al oír esta palabra, sino llevarlo a la práctica, que es lo principal, que es lo que Jesús les exigió y les demandaba a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a la élite religiosa que decía conocer la ley y los profetas, ¿sí? Porque muchos se jactaban en ese entonces de que hemos estado cumpliendo la ley y hemos estado cumpliendo los profetas y hemos obedecido a todas las palabras que se nos han demandado. Pero la pregunta es, ¿realmente lo estaban haciendo? ¿Por qué Yeshua se tomaría el tiempo para reclamarles? Y es que el Señor también nos enseña ahí en su palabra que mantengamos la oración como un concepto también en el que lleguemos al Padre y que lo vamos a hallar cerca de nosotros, dice allá en primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con el alma dispuesta, pues Yahweh escudriña todos los corazones y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscas en oración, se dejará hallar por ti, pero si lo abandonas, te desechará también para siempre, dice el Señor. Entonces aquí nos dice que necesitamos nosotros buscarle en comunión y en intimidad, en oración. Interesante, porque imagínate, entonces ahí nos da la pauta de que si dejamos de buscarle, entonces ¿el qué hace? Definitivamente la palabra ahí es desechar, pero también podríamos añadir ¿sabes qué? Ya no me interesas, ya no estoy interesado porque tú primeramente no estás interesado en mí. Y esto parecería algo como grotesco, insultante, decir, ¿cómo un Dios de amor puede hacer esto? Por una simple razón,
porque Él hizo un pacto el cual quiere cumplir y va a cumplir, está cumpliendo, pero si tú y yo no entramos en ese pacto, si no le obedecemos, si no tomamos razonamiento de que Él primeramente es Dios creador de todas las cosas, entonces lamentablemente quedaremos, como lo dice la Escritura, desechados, porque ciertamente Él es un Dios de amor que ha estado insistiendo a la humanidad por mucho tiempo a que pueda reconocerle como Dios, como creador, ¿sí? Porque aunque hoy nos han enseñado, ahora sí que la historia, el darwinismo y todas las teorías que hay sobre la creación, ciertamente ninguna hasta el día de hoy se puede comprobar, ¿sí? Y muchos dicen, pues tampoco pueden comprobar la creación por medio de un Dios que hizo todas las cosas, ¿sí? Ciertamente. Ahora, allí es el debate que va a seguir por todos los siglos, y tanto los científicos y hombres de ciencia establecen sus puntos y fundamentos, también nosotros hoy, los que creemos a la palabra, mantenemos nuestro fundamento en lo que ha sido escrito en la Biblia. Y entonces allí quedará al final de los tiempos, entonces atestiguaremos y veremos quién tuvo la razón con respecto a la creación. Lo cierto es que hay un Dios que hoy nos está llamando a que podamos buscarle y podamos reconocerle. Y es que veíamos también, veía ahí un video donde nos decía, había un debate en televisión y decía, bueno, se preguntaban y decía un pastor, bueno, en caso de que esto no exista y que la palabra tal vez no exista, poniéndolo así desde un pensamiento diferente, al morir, ¿qué es lo que perdería la persona al tratar de hacer la voluntad perfecta de Dios? ¿Qué es lo que perdería si después de la muerte no existiera nada? ¿Qué es lo que perdería? Nada. Pero ahora planteemos en otro punto de vista. ¿Qué pasaría si después de la muerte esto es verdad, como nosotros Claro. lo estamos proclamando? ¿Qué es lo que perdería el ser humano? Absolutamente todo, porque su eternidad entonces estaría, como dice en la Escritura, por la eternidad sufriendo. Entonces, si nosotros seguimos la palabra de Dios, que este es el pensamiento que nosotros tenemos, que el Señor nos ha prometido una vida eterna y nos ha permitido una vida en donde no va a haber dolor, es necesario que nosotros sigamos su camino y que hagamos las cosas bien. El Señor nos pide que podamos hacer lo que está escrito en la palabra. Aun si los gobernantes pusieran la palabra primero antes que sus propias concupiscencias, seguramente viviríamos en un mundo diferente. Así es, específicamente lo menciona allí el Oye Israel, el Shema, cuando nos dice que Israel, ¿por qué? Ahora sí, la gente se pregunta, pero nosotros no somos Israel, ¿verdad? Cuando leemos estas partes de la Torá y también habrá quien esté pensando, pues ya eso ya fue abolido, ya es del pasado, Yeshua nos vino a mostrar ahora sí la nueva ley. Lo cierto, hermano, es que Yeshua nunca se contrapuso a la ley. Lo que Él vino a mostrarnos es cómo vivirla, ¿verdad? Cómo se debe vivir. Por eso es que señala muchas veces a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, diciéndoles, oigan, ustedes conocen y saben los mandamientos, los misbot, ¿y por qué no los están practicando correctamente? ¿Por qué los han sacado fuera de contexto? ¿Qué les está pasando? Entonces, ahora, aquellos que somos Israel, hermanos, hay una cuestión que se llama la injertación al olivo original, ¿sí? ¿Qué pasó al momento que Yeshua muere y hace su sacrificio? Lo que hizo es esparcir la salvación y la apertura para todos aquellos que le reconocieran como el enviado de Yahweh. Entonces, si tú y yo le reconocimos como enviado de Yahweh, nos dice allí el capítulo 1 de Juan, que todos aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio ahora sí la oportunidad, les dio la potestad de ser hijos de Yahweh. Tener ese acceso nos hizo hoy a lo que conocemos y que en un momento también podremos compartir con ustedes, pero busque esto, cómo fuimos injertados al olivo original. De esa manera, ahora aquellos que no éramos el pueblo elegido, venimos a ser parte de ese pueblo elegido, el Israel de Yahweh. No el Israel, la nación, como tal, porque ya existe un Israel, ahora sí, aquí en la tierra, el cual está representado por nuestros hermanos judíos. Pero somos el Israel, porque Israel solo hay uno,
en la divinidad de Yahweh. Y es Israel, somos nosotros también que hemos sido injertados por medio del Mesías. Aquel que no era llamado pueblo, dice, entonces vino a ser pueblo. Y es por eso que esta oración, que es dirigida hacia nosotros, amemos a Yahweh nuestro Dios de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma y con todo el poder, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarse. Y Él nos está invitando a amarlo. ¿Y cómo lo podemos amar tú y yo? No solo diciéndolo, te amo Dios, eres mi vida, eres mi todo, o con una bonita alabanza, ¿verdad? Sino, ¿cómo lo podemos amar? Cada vez que nosotros guardamos sus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos, eso es muestra de que le amamos. Así es. ¿Por qué también es importante la oración? Ya regresando de nuevo al tema de la oración, ¿por qué es importante la oración? Uno, porque llegamos a conocer a Dios mediante la oración también, a través de su palabra, pero a través también de la oración y la comunión con Él. Y eso nos lo dice en Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13, donde nos dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Dice: y seré hallado por vosotros, declara Yahweh, y os haré volver de vuestra cautividad, dice el Señor. Entonces aquí nos dice, si tú inclinas tu rostro, puedes y oras, dice que yo te escucharé. Es necesario que nosotros oremos y le pidamos al Señor, uno, discernimiento, y que el Señor sea quien esté obrando en nuestra vida. No lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros decimos, sino el Señor actuando en nuestra vida. Efectivamente. Fíjate que la palabra que estamos haciendo referencia a buscar o buscar también tiene su connotación en el hebreo. Y en el hebreo es la palabra bakar. Bakar encontramos en el Strong en el H239, y la raíz primaria de esta palabra es propiamente arar, dice salir, inspeccionar, admirar, cuidar, considerar, consagrar, inquirir, buscar, mirar y reconocer y reflexionar. Cuando el Señor aquí en esta parte nos está diciendo buscad y entonces hallaréis, nos está haciendo referencia también al hecho de que buscamos a Dios tanto en oración, pero también lo buscamos a través de su palabra. Así es. Entonces, cada vez que nosotros buscamos, ahora sí, que es precisamente algunos términos, nos consagramos, también reconocemos que Él es Dios, y también al momento de buscar nos encontramos con las joyas, con la revelación que el mismo Yahweh tiene para nosotros. Por eso que dice el mismo Yeshua que si buscan, entonces van a hallar. ¿Qué vamos a hallar? La revelación del Padre para nuestras vidas, por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra, que esa es la manera en la cual Él se manifiesta. A veces, por muchas veces se nos ha enseñado que es necesario siempre escuchar, o que es ahora sí que primordial escuchar la voz audible de Yahweh. Y ciertamente Él en su momento se puede manifestar de esa forma, porque ya lo hizo con sus siervos. Entonces, pero usted y yo debemos de estar buscando su voz, no esperar a que sea audible, sino que esa voz y esa palabra de Él se manifestó en las Escrituras. Por eso es muy importante buscarlo, tanto en su palabra como en la oración. Y así entonces el que busca, halla. Y ahora es importante también señalar que aquel que llama se le abrirá. Y me gustaría compartir también este término en hebreo que hace referencia a hallar, porque la palabra hallar en hebreo es matzah. Y matzah está relacionado con el H4672, que es así como lo podemos encontrar en el libro, en el diccionario Strong. Y la raíz primaria de esta palabra matzah propiamente significa avanzar, aparecer o salir. También significa lograr. Significa también encontrar o estar presente, abasto, acontecer, alcanzar, aparecer, apoderarse. Y por último, también significa sorprender, suficiente, tener, topar, venir, volver y encontrar. Entonces, he allí lo importante
de por qué los términos en hebreo nos van a ayudar a la comprensión y ampliar toda nuestra perspectiva de lo que podemos encontrar solo en las palabras en español. Porque el hebreo es todavía más enriquecedor, nos ayuda a ver que ciertamente que aquel que dice, aquel que entonces busca, halla, el que halla, ¿qué es lo que va a hallar? Es la pregunta. ¿Qué vamos a hallar? ¿Qué hallaremos entonces? Muy sencillo. Vamos a hallar la plenitud de Dios en nuestras vidas. Vamos a encontrar ese abasto, como lo dice aquí el término en hebreo, que requerimos de Dios todos los días. Por eso es que es importante que al despertarnos, también al acostarnos, antes de acostarnos, podamos buscar ese abasto de Dios todos los días. Y lo principal nosotros como discípulos del reino es que pidamos al inicio del día que el Señor sea quien esté guiando nuestra vida, que no andemos conforme a nuestra concupiscencia. ¿Y a qué voy con que al decir que no andemos conforme a nuestra concupiscencia? Que todo lo que nosotros hagamos durante el día, que todo lo que nosotros podamos hacer sea bajo la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque ahí regresamos también a la parte del testimonio. Y es, si nosotros no pedimos guianza de Dios al amanecer, entonces andaremos conforme también a nuestra carne y todas nuestras reacciones, tal vez en donde nos desarrollemos con las demás personas, aún nuestra lengua puede ser peligrosa a la hora de hacer tal vez un chisme o tal vez hablar contra nuestro prójimo. Claro. Entonces, cuando nosotros andamos en nuestra carne y no le pedimos a Dios que Él sea quien nos esté guiando durante todo el día, posiblemente cometamos demasiados errores porque no andamos conforme al Espíritu. El Espíritu no es quien nos está guiando, sino nosotros mismos creyendo que lo sabemos todo. Efectivamente, y por eso es que Él deja sus mandamientos. Es muy sencillo. Por eso Él deja sus mandamientos, porque sabe nuestra naturaleza, porque sabe que somos tendenciosos a proferir siempre y el hacer el mal, ¿sí? Ahora sí que a soltar comentarios que están fuera de lugar, comentarios que pueden dañar, y precisamente el tener una relación con Él, tanto en la oración como en la palabra, nos van a ayudar, pues bueno, a estar consciente desde muy temprano de la condición de nuestras vidas, pero que también que debemos de honrar a Yahweh con nuestra vida. La oración es tan importante, como lo mencionamos, tanto al levantarse como al acostarse, pero también en las comidas, ¿sí? Yo recuerdo algunas escenas en televisión donde la gente, en los Estados Unidos principalmente, de la televisión americana, donde la gente antes de tocar sus alimentos, siempre daba gracias a Yahweh, a su Dios. Y hoy vamos a decir que podemos decir que es una costumbre que se ha perdido. Ya no agradecemos por nuestros alimentos. Muchas veces lo hemos relacionado como con una tradición, una costumbre, algo que nuestros padres nos enseñaron de una forma mecánica, ¿verdad? Pero lo cierto es que Yahweh nos dice en sus mandamientos que hay que dar gracias por los alimentos que hemos recibido. Y esas son partes de la oración que muchas veces hemos dejado de lado. El hecho de agradecer por nuestros alimentos es esencial. Y no es algo que sea una tradición, sino que es algo que el Eterno nos demanda, algo que el Eterno nos está invitando a que demos agradecimiento por aquello que hemos recibido. Porque ciertamente, si pedimos, se nos da, ¿sí? Y Él nos ha dado bastante, nos ha abundado con la salud, con el alimento. El misbot de esta parte de dar gracias por las comidas, pues bueno, también lo encontramos en Deuteronomios 8:10, ¿sí? Y Yeshua lo dijo, hay que ser agradecidos por todo lo que se nos es dado. Entonces, es importante que podamos, ahora sí, tener presente en Dios, hasta en estas cosas tan mínimas, tan sencillas, a través de la oración. No es una cuestión de tradición ni tampoco una cuestión de religiosidad, sino la comunión que usted pueda tener con el Eterno todos los días.
tanto al levantarse como al acostarse, como cada vez que va a probar sus alimentos, y agradecer al Eterno por la provisión. Y es lo que veíamos hace un momento, que se nos olvida. A veces nos quejamos de tantas cosas durante todo el día que se nos olvida dar gracias por lo que el Señor nos ha dado. Ahí dice en Deuteronomios 8:10, y comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces aquí nos enseña que debemos de dar gracias, porque no es por casualidad que tengamos un plato tampoco de comida ni alimentos, sino es por la misericordia y la grandeza de ese Dios que no se le olvida todos los días en bendecirte, darte un trabajo. Y a veces nos preocupamos tanto por las cosas del futuro y cosas inciertas que ni siquiera sabremos si vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto. El Señor nos enseña que debemos de vivir un día a la vez y ser agradecidos por ese día que el Señor nos da. Aprender a dar gracias por la vida que Dios nos da en este día. Dice que porque el futuro es incierto. A veces nos preocupamos por el qué comeré mañana, por el qué vestiré mañana, por el qué lujos tendré mañana, cuando no sabemos si hoy es nuestro último día. Entonces, si hoy es nuestro último día, pregúntate si realmente estás a cuentas con Dios, si estás haciendo la voluntad perfecta de Dios o solamente estás trabajando y poniendo tu corazón y tu tesoro en estas cosas riquezas, en la vanidad y en las cosas, dice la Escritura, estás sembrando en donde el óxido aún desgasta todas las cosas, pero nosotros como discípulos del reino debemos de procurar hacer nuestro corazón en el reino de Dios, y cuando al final de los tiempos, cuando el Señor venga, irnos con Él y tener nuestra recompensa, puesto que cuando nosotros muramos, nada de lo que podamos tener en esta tierra nos lo llevaremos, así como venimos solos, sin nada, así nos iremos. Entonces, pongámonos a cuentas con Dios y veamos si realmente estamos haciendo la voluntad del Eterno. Si te sientes bien con Dios, entonces date por bien servido, porque el Señor nos pide que busquemos de su palabra. Cuando nosotros estamos a cuentas con Dios, no le tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que al final, si decía, bueno, hay una parte de la Escritura donde dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es. Entonces, preguntemos dónde está nuestro tesoro y si realmente merece tantas preocupaciones en nuestras concupiscencias, y empecemos a dar gracias por lo que el Señor nos da. Efectivamente, y así que, bueno, no dejemos la oración, orar por los alimentos, dar gracias, principalmente es dar gracias. Como vuelvo a repetir, no es una cuestión de religiosidad, ¿sí? Muchos lo han tornado a religión, ¿verdad? Ay, es que ya te volviste religioso, a cada rato estás orando. Pero no, estamos viendo que es un misbot de Yahweh que nos ha ahora sí que establecido ahí. Y eso es una manera de tener esa comunión con Él. Y no precisamente tenemos que hacer largas oraciones, ¿verdad? Por los alimentos, agradeciendo y ser extensos y mostrar eso en público, ¿verdad? Simplemente con el hecho de que en tu mente puedas estar concentrado en agradecer al Eterno, por eso, con eso basta. Y bien, pues bueno, terminamos con esto, con lo que dice la misma Escritura. Así que todo lo que queráis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esto es toda la Torá y todos los profetas. Y con esto concluimos. Estas son palabras de Yeshua. Saudi, te agradezco nuevamente por haber acompañado este espacio y este momento. Nos has dado, mucha luz con respecto a las Escrituras y a todo lo que también el Eterno quiere para nuestras vidas. Gracias a Yahweh que nos permite este momento. Así que les deseamos que tengan una excelente semana y que el Eterno, pues bueno, los bendiga y que también puedan obedecer los mandamientos que Él nos ha dejado. Nos vemos en un próximo programa de Pacto Renovado. Hasta la próxima.